Hola, pues vamos a comenzar con el contenido de esta segunda semana y en esta unidad vamos a hablar sobre el comportamiento humano en el trabajo. Es lo que vamos a estar revisando. Lo primero que tenemos que revisar es la terminología relacionada a motivación humana. La motivación, cuando hablamos del término motivar o motivación, viene de precisamente de poner un motivo, es decir, de acción, de poner en movimiento, de poner en acción. Cuando hablamos de la motivación humana, nos referimos a hacer que los demás hagan, es decir, hacer que los demás echen a andar ese motorcito que todos tenemos dentro. Eso es la motivación, el mover ese motor que haga que te muevas, que hagas las cosas, que desees hacer las cosas. Cuando nosotros hablamos de motivación, muchas veces pensamos que esta motivación viene de afuera o que alguien más tiene responsabilidad sobre nosotros para motivarnos o que necesito que me motiven. En realidad, la motivación es algo que cada uno de nosotros trae desde dentro, es decir, cada uno de nosotros somos responsables de buscar esos impulsos, esos factores que nos van a provocar ese movimiento. Entonces, cuando hablamos de motivación, podemos decir que para cada persona es diferente esta motivación y para cada uno de nosotros hay diferentes necesidades que van a producir determinado comportamiento en los individuos. Cada persona, cada individuo es único y por eso la importancia de estudiar el tema de la motivación, porque se tienen que buscar esquemas que ayuden y aporten a motivar a toda la organización. Entonces, cuando se buscan estos esquemas, este tema de la motivación en realidad se vuelve un tema muy complejo porque buscar estos esquemas que a todos les queden, que a todos los muevan, que los motiven, que les interesen, es bien, bien complejo para las organizaciones de cualquier tamaño. Las nuevas empresas, las empresas actuales tienen que ser muy inteligentes para identificar cuáles son esos factores que van a mover a la gente y a partir de esos factores, pues diseñar esquemas atractivos de la motivación. ¿Qué premisas son las que van a explicar el comportamiento humano? Bueno, primero nos dice la primera premisa que el comportamiento es causado, es decir, que existe una causalidad del comportamiento. Dicen por ahí que nada es casualidad, ¿no? Todo es causalidad. Es eso, ¿sale? Es decir, a toda causa equivale un efecto. Es decir, todos las acciones que se realizan tienen consecuencias y la forma en que reaccionamos ante estos estímulos externos dependerán pues de muchos factores que influyen de manera en cómo nos comportamos ante distintas situaciones. Estímulos internos y estímulos internos. Y esto pues muchas veces tiene que ver con nuestra historia de vida, nuestros conocimientos, las experiencias que hemos vivido, nuestro carácter, son un montón de factores que influyen en cómo reaccionamos a determinados estímulos. Y por eso vemos personas que reaccionan bastante bien ante situaciones o hechos complejos y hay otras personas que no, que por el contrario reaccionan pésimo ante ciertas situaciones. Y esto es precisamente un tema de estímulos, tanto internos como externos, hacen que nosotros nos comportemos de una o de otra forma. La segunda premisa nos dice que el comportamiento es motivado, es decir, que todo comportamiento tiene una finalidad, es decir, no es causal que nosotros nos comportemos de determinada manera, sino que es determinado precisamente porque nosotros nos vamos a dirigir hacia algún objetivo. Todas las personas tenemos objetivos, tanto personales como profesionales, que nos van a hacer que reaccionemos y que nos movamos hacia la consecución de esos objetivos y que busquemos los medios para llegar a esos objetivos. Bueno, precisamente la segunda premisa nos habla de esto. Cuando nosotros nos comportamos de alguna manera, es que tenemos una motivación.
¿no? Voy a poner un ejemplo muy simple. De pronto tienes algún compromiso importante, una fiesta, ¿no? Donde sabes que a lo mejor te vas a poner elegante, un vestido de noche, algo, y te quieres ver muy bien para ese evento. Bueno, pues tienes ahí una causa, un motivo y un objetivo a alcanzar. Si tu objetivo es verte espectacular ese día, bueno, pues tendrás que hacer una serie de acciones, ¿no? A lo mejor te pones a dieta, a lo mejor te pones a hacer ejercicio, o a lo mejor vas a hacerte algunos tratamientos de belleza, etcétera, para ese día verte espectacular. Tienes un objetivo claro, que es verte bien en ese evento. Hay algo que te está causando, que te está motivando, ¿no? Porque a lo mejor te vas a reencontrar con personas que tenías mucho tiempo de no verlas, etcétera. Y a partir de eso es que tú reaccionas y determinas tu comportamiento ante ese objetivo. Te mueves, haces algo. La tercera premisa es que el comportamiento está orientado hacia objetivos, es decir, en todo comportamiento siempre va a haber algo que nos impulse. Estos impulsos precisamente son los motivos del comportamiento, es decir, si tú tienes claridad en esos objetivos, vas a saber qué hacer y te vas a mover. Las personas que no suelen tener como metas claras en la vida, objetivos claros, pues son personas por lo general pasivas, personas que a lo mejor no aspiran a muchas cosas. ¿Por qué? Porque al final, al no tener un objetivo claro, pues dicen por ahí, ¿no? Si no sabes a dónde vas, cualquier camino que elijas está bien. Pero si tú tienes claridad a dónde quieres llegar, bueno, pues entonces tienes que elegir esos caminos que te van a acercar a tu objetivo. Y esta elección de estas opciones y esas actividades y quehaceres que tienes que hacer para llegar a ese objetivo, al final eso es lo que te mueve, ¿sale? Entonces es estar en continuo movimiento para alcanzar tus objetivos. Existe algo que se llama ciclo motivacional. ¿Qué es este ciclo motivacional? Bueno, pues no es otra cosa que un cambio de estado dentro de un individuo. De acuerdo a los estudios de psicólogos que se han dedicado mucho al estudio de la motivación en los individuos, nos dice, o esta teoría, hay una teoría que nos indica que pues la motivación es originada por una necesidad. Es decir, siempre que tú tienes una necesidad, vas a buscar la satisfacción de esta necesidad y esta búsqueda de la satisfacción es lo que va a hacer que te muevas, te va a poner en acción, te va a motivar. De acuerdo al ciclo de motivación, vemos en el diagrama que a partir de una necesidad, esa necesidad nos va a generar una tensión que nos va a hacer que nos pongamos en acción y que alcancemos nuestra meta, ¿no? Hablamos de una necesidad básica, por ejemplo, algo muy común que todo mundo vive, ¿no? Y experimenta frecuentemente cuando tenemos hambre, ¿no? Cuando tenemos hambre, inclusive, ¿no? Es muy marcado en algunas personas, sobre todo, que cuando tienen hambre hasta se ponen de mal humor, ¿no? O les cambia el estado de ánimo. Bueno, pues tenemos una necesidad, esa necesidad de sentir hambre nos genera cierta tensión, cierta incomodidad y haces algo para poder, decir, te pones en acción, compras algo de comer o preparas algo de comer o qué sé yo, actúas para poder satisfacer esa necesidad tan básica como la alimentación. Y bueno, pues al final, cuando te pones en acción, cuando tú preparas alimentos o cuando compras alimentos, al final vas a conseguir la satisfacción de esa necesidad que pues esa va a representar tu meta. Este ejemplo que ahorita puse, uno de los más simples, de los más básicos, para ejemplificar el ciclo de motivación, pasa con todas las actividades, con todas las funciones. Entonces, cuando nosotros buscamos motivar a los trabajadores, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son las necesidades de mi trabajador. A partir de estas necesidades, crearles esa tensión para que se pongan en acción, ¿no? Probablemente, voy a poner un ejemplo, en las organizaciones, para todas esas personas que los mueve el reconocimiento, pues a lo mejor les voy a diseñar concursos dentro de la organización.
esta adrenalina, esta tensión que les va a provocar el participar y ganar o perder en un concurso, va a hacer que se pongan en acción y que consigan esas metas que como organización me interesa que cumplan. Existen distintas teorías relacionadas a la motivación. Vamos a revisar solamente las más importantes, las que tienen mucho más auge en todo el tema de la gestión de talento humano. La primera teoría es la de Maslow. Abraham Maslow, nos decía que precisamente las necesidades, ¿no?, están organizadas, están jerarquizadas en una pirámide. Y dependiendo de cómo vas tú como individuo satisfaciendo esas necesidades, es que vas escalando dentro de la pirámide hasta llegar al último nivel. En la parte más baja de la pirámide, en la base, vamos a tener las necesidades fisiológicas. Dentro de estas necesidades fisiológicas, pues son las básicas para sobrevivir, básicamente, como la respiración, la alimentación, el descanso, son ejemplos de necesidades fisiológicas que se tienen que satisfacer. Cuando nosotros logramos satisfacer estas necesidades, de acuerdo a la teoría de Maslow, dice que estamos en posibilidades de ascender o crecer o pasar al siguiente escalón de necesidades, que será el de seguridad. Y en este de seguridad incluye seguridad física, seguridad de empleo, un sueldo, un ingreso, seguridad familiar, una propiedad privada, una casa, todas estas cuestiones, seguridad de salud, obviamente, todas estas cuestiones de seguridad están en el segundo escalón. Y pensémoslo así, si alguien tuviera una necesidad básica, decíamos, pensemos en alguien cuya necesidad sea la alimentación, ¿no? En ese momento lo que quiere es comer, porque tiene hambre y es la necesidad en la que está pensando y la que su cuerpo está manifestando. Pues es difícil suponer que una persona con una necesidad de hambre o con falta de alimento va a estar pensando en comprar una casa o en la seguridad social o tener un empleo. Su necesidad es tan básica que en ese momento lo único que piensa es en cómo satisfacer esa necesidad de alimento que tiene. Pero bueno, pues una vez que ya llega la satisfacción de estas necesidades tan básicas, entonces sí podemos comenzar a preocuparnos y atender el siguiente escalón, ¿no? Y entonces cuando tú pensemos que ya tienes un trabajo, ¿no?, que te alcanza para comer, ¿no?, que te provee a lo mejor una zona para descansar, obviamente que puedes respirar, ¿no?, que son cuestiones como muy básicas. Bueno, pues entonces sí puedes estar en posibilidades de comenzar a pensar en las siguientes necesidades. La tercera necesidad o el tercer escalón es la necesidad de afiliación y es amistad, afecto e intimidad sexual. Estas necesidades de afiliación las van a desarrollar personas que ya tienen cubiertas los dos primeros escalones de la pirámide de Maslow. Es decir, una vez que tú ya tienes satisfecho estos dos primeros escalones, entonces sí puedes empezar a pensar en cómo fortalecer tus relaciones sociales, cómo fortalecer lazos de afecto, de amistad o inclusive de intimidad sexual hasta que tú tienes satisfechas las otras necesidades. Antes no lo vas a hacer. Después, nuestro siguiente escalón es el de reconocimiento. En esta etapa nos hablan de que pues es la necesidad de que otros nos reconozcan, ¿no? Es inspirar confianza, es inspirar respeto, es mostrarnos como gente de éxito, gente exitosa. Este escalón obviamente pues ya lo tienen o lo manifiestan personas cuyo
cuya base de la pirámide ya está cubierta, ya está completa. Normalmente son personas con mucha estabilidad, que ya lograron una seguridad, además de fisiológica, de sus necesidades básicas, también tienen ya satisfechas o cubiertas todas las partes de seguridad, cuentan con amistades, cuentan con relaciones de afecto, etcétera, y entonces ahora sí pueden enfocarse en el autorreconocimiento. Y son esas personas que lo que buscan precisamente es esa, pues vamos a llamarle fama, si quieren, ¿no? Es una forma de englobar todas estas características. Y bueno, por último, está la parte más alta de la pirámide, que es la autorrealización. En este escalón vamos a encontrar a la moralidad, la creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de hechos, resolución de problemas, etcétera. Es decir, es cuando ya de verdad te encuentras pleno, te encuentras feliz, te encuentras satisfecho con todo lo que eres, con todo lo que haces y con todo lo que tienes. Podríamos pensar que este escalón de autorrealización, podríamos pensar que a lo mejor la gente que tiene muy buenos puestos, ¿no? Que tiene ya mucho reconocimiento, que tiene una familia, mucho dinero, podría estar en este escalón, pero muchas veces no es así. Al final la autorrealización va mucho más allá del simple hecho de tener un buen trabajo o tener una familia o tener un super sueldo, ¿no? O bienes materiales. La autorrealización yo la traduzco como hacer lo que te haga feliz, hacer lo que quieres hacer en la vida y que esto que siempre soñaste sea una realidad y que te haga feliz. Siempre he dicho yo que el día que tú te levantes a trabajar y que no pienses en ir a trabajar, o sea, de hecho creo que es un término mal enfocado, el trabajo, ¿no? Ya desde el término, la definición ya estamos mal, ya implica un esfuerzo. Desde el momento en que tú te levantas sin esfuerzo, o sea, que el ir a trabajar no te genere un esfuerzo, podríamos hablar de un tema de autorrealización. Cuando el hecho de ir a trabajar o hacer lo que quieras, al final te llene, te haga feliz, independientemente de si te pagan mucho, te pagan poco, si trabajas muchas horas o pocas horas, que eso te dé esa autorrealización, es que estás en este nivel de la pirámide. Pero de acuerdo a la teoría de Maslow, pues no llegamos hasta allá sin antes haber cubierto los otros escalones. Después, en segundo lugar, tenemos otra teoría bien interesante que es la teoría de Herzberg. Herzberg nos habla de dos factores. También esta teoría se conoce como la teoría de la motivación higiene y nos dice que todas las personas están influenciadas por dos factores. Por un lado, los factores motivacionales y por otro lado, los factores higiénicos. Bueno, nos habla esta teoría de satisfacción y de la insatisfacción. Y la satisfacción la relaciona con factores motivacionales y la insatisfacción la relaciona con factores higiénicos. ¿Qué son estos factores motivacionales? El trabajo, la realización, reconocimiento, progreso profesional y la responsabilidad. Es algo que cada individuo va desarrollando, que va creando y que va sintiendo. Y bueno, la parte de la insatisfacción dice que está relacionado a los factores higiénicos, como pues también menciona el trabajo, condiciones del trabajo, administración de las empresas, salario, relaciones con el supervisor y beneficios y servicios sociales. El tercer modelo que vamos a revisar, modelo motivacional, es el modelo de Bloom. Este se basa en tres supuestos, donde nos habla precisamente de que las fuerzas existentes dentro de los individuos y están en una situación donde pues el ambiente o las características del trabajo van a determinar el comportamiento de los individuos. Estos
Este modelo contingente, así se le denomina, nos habla de que tenemos en la parte más básica de este modelo todo lo que requiere un esfuerzo. En el segundo nivel del modelo contingente vamos a tener resultados de primer orden como desempeño, creatividad, impuntualidad y rendición de cuentas. Y después ya viene la instrumentalidad y los resultados en el segundo orden, que son elogios del jefe, aumento salarial, ascenso, seguridad de empleo, aceptación por los compañeros de trabajo. Es decir, en la parte más baja de la organización, pues te vas a enfocar a la parte operativa. Y de hecho es una teoría que en la realidad aún se aplica. Cuando tú tienes empleados de tipo operativo, pues te tienes que centrar en la tarea, en el esfuerzo. Pero conforme vas creciendo en la organización y vas liderando, vas trabajando con gentes de otros niveles jerárquicos, entonces tú tienes que irte enfocando más en la relación interpersonal, ¿sale? Y entonces ahí ya hablamos de elogios, de aceptación de los compañeros, etcétera. Ya hablamos de otros elementos conforme vamos desarrollándonos dentro de una organización, ¿no? Y está relacionado, tiene que ver con este modelo de Bloom. Este enfoque de Bloom nos habla de que para producir esta motivación en los individuos, tienen que haber primero objetivos individuales, es decir, si la gente no tiene expectativas, lo que les decía, si la gente no sabe a dónde quiere llegar, si no sabe a dónde quiere ir, difícilmente lo vas a poder motivar. Y la gente tiene que tener expectativas reales, claras sobre qué es lo que quiere hacer en la vida, a dónde quiere llegar, obviamente laboralmente hablando, pues tendrá que tener mucha claridad sobre sus objetivos laborales y entonces a partir de ahí la organización puede empezar a diseñar planes para poder motivarlos. En segundo lugar, está la relación que el individuo percibe entre la productividad y el logro de sus objetivos individuales. Es decir, que la gente perciba que el esfuerzo que pone en el día a día, que lo mucho que trabaja o lo poco que trabaja, al final recibe una remuneración justa y una recompensa. Es decir, muchos de nosotros a veces hemos pensado en que a lo mejor estamos cansados, a lo mejor nos trabajamos horas extras, ¿no? Quisiéramos estar haciendo otra cosa, sin embargo, al final la recompensa probablemente es, a lo mejor para muchos será el sueldo que reciben, ¿no? Pues sí, trabajo mucho, pero llego a la quincena y entonces ya al ver mi cifra en mi cheque o en mi depósito, a lo mejor eso ya me hace feliz, ¿no? Y entonces ahí es donde me motivo y digo, híjole, sí es muy cansado, pero vale la pena. Para otros probablemente esa motivación será a lo mejor, no sé, algún elogio, algún comentario positivo o simplemente ver, observar físicamente pues tu trabajo. Habemos personas, yo me considero una de ellas, donde lo que nos da satisfacción es ver concluidas las cosas. O sea, hablo de a veces hasta físicamente, o sea, y es desde ver limpia tu casa, ¿no? Hasta a lo mejor si estás cocinando, pues ya ver tu platillo presentado, o hasta si estás haciendo un proyecto, pues ya ver todo tu proyecto completamente terminado, bonito ya para presentarlo. Esto es precisamente ese tema de recompensa. Y bueno, en tercer lugar tenemos a la capacidad del individuo para influir en su nivel de productividad en la medida en que cree poder hacerlo. Es decir, relaciones entre expectativas y recompensas. Dicen, ¿no? Por ahí que cuando la gente se decepciona, hablo de, puede ser laboral, puede ser personal, cuando te sientes decepcionado de algo, de un trabajo, de una persona, de un lugar, qué sé yo, es porque tenías altas expectativas. Cuando no tienes expectativas, ahora sí cuando esperas, dicen por ahí, ¿no? Que desea lo mejor, espera, ¿cómo dicen? Desea lo mejor, espera lo peor. Es esto, se refiere a este punto precisamente.
es que tú tengas expectativas reales y claras sobre tu trabajo, sobre tus funciones, sobre lo que estás haciendo y también que tengas expectativas claras sobre las recompensas que vas a tener y entonces de esta manera no te vas a desmotivar. Eh, Pasa mucho, por ejemplo, con los empleados que laboran en ventas, en áreas de ventas. Sobre todo cuando son nuevos empleados, me ha tocado ver cómo al principio, cuando son contratados, entran con muchas ganas, con muchos deseos de crecer, porque pues obviamente cuando atraen el talento, pues tratan de enamorarlos, ¿no? De traerlos a la empresa y les platican la parte bonita y le dicen, no, mira, tú puedes ganar comisiones hasta de, ¿no? Y les hablan de lo máximo, del top en ganancias. Pero lo que a lo mejor no les platican es lo difícil que es llegar a esas metas de ventas, ¿no? Y al final, las personas empiezan a decepcionarse, empiezan a desmotivarse y se dan cuenta que pues esas expectativas que ellos habían puesto sobre ese trabajo, sobre las recompensas que iban a tener de su trabajo, pues al final son irreales y los desmotivan, ¿no? Entonces pasa todo lo contrario. Entonces a esto se refiere este modelo contingente de Bloom. Y bueno, pues tenemos otra teoría relacionada a la motivación, que es la teoría de la expectativa. Y bueno, pues aquí nos habla que tiene tres componentes básicos, que es la expectativa, la instrumentalidad y la valencia. En la expectativa, bueno, pues nos habla de que a cierto esfuerzo vas a tener cierto resultado. En cuanto a la instrumentalidad, bueno, pues habla de que el empleado que vaya, que tenga un buen desempeño, pues va a obtener resultados deseados. Y en cuanto a la valencia, pues va a depender de cada individuo el que valoren más, algunos su sueldo, algunos sus vacaciones, algunos los bonos o algunos del tiempo libre, ¿no? Entonces, esta es la teoría de la expectativa. Son diferentes las expectativas que tiene cada persona sobre su trabajo. Ok, ahora vamos a hablar un poco sobre el tema de comunicación, que es otra de las funciones del área de recursos humanos. Voy a compartir otra pantalla para poder apoyar. Y bueno, pues cuando hablamos nosotros de comunicación, pues comunicar precisamente es un proceso que se lleva a cabo donde pues se intercambian mensajes entre un emisor y un receptor. Es como el concepto más básico. Sin embargo, nosotros nos vamos a enfocar a revisar lo que es la comunicación organizacional. Ninguna organización puede subsistir si no existe la comunicación entre empleados, entre compañeros de trabajo, entre jefes y subordinados. Cuando la comunicación es eficaz, tiende a mejorar el rendimiento de los empleados, incrementa la satisfacción en el trabajo, incrementa la productividad. Por eso es tan importante hablar de este tema de comunicación. Y la comunicación pues se puede dar de tres formas, a partir o de una forma operacional, que tiene que ver con tareas u operaciones a partir de reglamentos, ¿no? Instrucciones, normas, políticas y a partir de mantenimiento, que se refiere a las relaciones públicas, publicidad, captación. Todos estos términos se llevan a cabo en las organizaciones. Y bueno, para hacer una gestión correcta de la comunicación organizacional, hay especialistas. En las grandes empresas, inclusive hay áreas que se encargan de la comunicación y se nombran así. Son áreas de comunicación y que tienen como principal objetivo normar los canales de comunicación dentro de las organizaciones.
hay distintos tipos de comunicación en las organizaciones. Por ejemplo, podemos hablar de una comunicación descendente, que es la que va de los niveles más altos de la organización a los más bajos. La comunicación ascendente, por el contrario, va de los niveles operativos, de los niveles más bajos a los más altos de la organización. Este tipo de comunicación es muy usual que se dé por medio de informes o reportes. La comunicación de tipo descendente se da por medio, por ejemplo, de oficios, comunicados, es como fluye la comunicación. También existe la comunicación horizontal, que es la que se da entre áreas o personal del mismo nivel, y normalmente este tipo de comunicación se da para coordinar e integrar distintos trabajos en la organización. Y bueno, pues por último está la comunicación diagonal, que es la que va a cruzar los distintos niveles de la organización y funciones. Y bueno, esto se da mucho cuando se trabaja con proyectos. Dentro de la organización vamos a tener dos tipos de comunicación: la comunicación externa, que es la comunicación de la empresa hacia el exterior, y la comunicación interna, que es toda la comunicación que fluye dentro de la organización. Cuando hablamos de comunicación interna, que es la que se da dentro de la organización, entre miembros de la organización, vamos a hablar de que existen diferentes herramientas de comunicación. Obviamente son herramientas oficiales, son herramientas formales que utilizan las organizaciones. Algunas usan unas, algunas otras empresas prefieren utilizar otras, pero bueno, hay una opción muy amplia de formas y herramientas para comunicar. Primero, pues es la carta al personal, que es un documento a partir del cual le das una información al empleado. Por ejemplo, alguna notificación sobre un incremento de sueldo suelen hacerse a partir de estas cartas al personal, son documentos individuales. Carteleras, ¿no? Vemos en las empresas estos pósters que luego están publicados dentro de la organización, y lo que pretenden es comunicar. Muchas veces vemos la misión, la visión de la empresa, sus objetivos o la filosofía, valores. Están comunicando. Esos carteles, la intención no es nada más que se vean bonitos en las paredes, es que transmitan toda esta información que la empresa quiere comunicar. Por ejemplo, carteleras también es otro medio de comunicación, o carteles. Ahorita con todo este tema de la pandemia, por ejemplo, en las organizaciones se está haciendo mucho uso de este medio de comunicación a partir de carteleras o carteles, pues estás difundiendo información de cómo deben de portar el equipo de seguridad las personas, en las entradas, las salidas, cómo lavarse las manos, etcétera, ¿no? Todas estas cuestiones que ya nos hemos vuelto expertos, ¿no? En todos estos temas para cuidado personal. Hay otra forma, otra herramienta, está el cuadernillo de bienvenida. Estos cuadernillos de bienvenida son manuales que se les da al empleado, al nuevo empleado. Cuando un empleado entra a una organización, usualmente le entregas un cuadernillo de bienvenida, y este cuadernillo lo que incluye son información general de la empresa, algunas normas o políticas de la empresa, organigrama, los nombres de sus principales cabezas de la organización, pues a lo mejor algún croquis, si es que la empresa es muy grande, etcétera, información que le va a servir al nuevo miembro de la empresa. Tenemos otro medio, otra herramienta de comunicar es los manuales de estilo. Hay algunas organizaciones que manejan o cuidan mucho el tema de la imagen corporativa. Este tipo de empresas pues manejan manuales de estilo, y estos manuales no son otra cosa que ayudas, pues a veces hasta visuales, que te apoyan para elegir qué colores vestir, qué peinado utilizar, algunas formas de arreglo que se permiten, algunas otras que no, etcétera, ¿no? Todo esto pues va, o la intención es guiar, en este caso, los manuales, o en este caso, dictar una norma en cuanto a la imagen corporativa. También aplica, por ejemplo, para todo el manejo de papelerías, de logotipos, de pantones, de colores. Todo esto también son guías
que dentro de estos manuales de estilo también se incluyen muchas veces. Tenemos otra herramienta que son los folletos. Pues un folleto, todo el mundo ha visto un folleto, es información donde tú de manera muy resumida pretendes informarle algo a tus trabajadores. Alguna publicación institucional como una revista y empresas que editan sus propias revistas internas, acuérdense, todas estas son herramientas internas, líneas abiertas de teléfono o correos electrónicos para comunicarnos, los buzones de comunicación, etcétera. Todas estas son herramientas que le van a ayudar a los empleados bueno, toda la empresa a comunicarse entre ellos. Medios electrónicos, ¿no? Una intranet, a lo mejor una lista de distribución, una página web, un email, todo esto está relacionado con este medio de comunicación. Ok, y bueno, pues ya que abordamos un poco lo del tema de la comunicación, les voy a dejar un documento como apoyo a ese tema de la comunicación, que es muy, muy importante que lo conozcan. Vamos a entrar ahora a lo que es el comportamiento humano en el trabajo. Cuando hablamos de comportamiento humano, ¿no? Su nombre nos lo dice, es la forma en que se comportan los seres humanos dentro de una organización. Y es tan importante que inclusive pues hay toda una teoría, ¿no? Y estudiosos del tema y se basan precisamente en identificar cómo o estudiar cómo ciertos factores determinan y afectan el comportamiento dentro de el comportamiento de las personas dentro de la organización. Este estudio es bien importante porque todo este comportamiento afecta a la empresa, afecta en la productividad, influye en la motivación, determina a lo mejor el nivel de errores o riesgos que se pueden cometer en una organización y al final todo esto se traduce monetariamente. Por eso es tan importante el evaluar el comportamiento humano. ¿Qué factores son los que afectan el comportamiento humano dentro del trabajo? En primer lugar está la actitud. La actitud de las personas es lo que va a hacer que de alguna forma tú reacciones de manera positiva o de manera negativa ante ciertos estímulos. Sabemos que laboralmente hablando, la actitud lo es todo en un trabajo. Puedes no tener tantos títulos, puedes no tener tantos diplomas, pero si tu actitud no te ayuda, de nada te van a servir esos títulos y esos diplomas y esos grados de estudio que tengas. Por el contrario, si eres una persona con una muy buena actitud, aunque a lo mejor en la parte académica no estés tan fortalecido como otras personas, al final esa actitud va a ser que aprendas, que quieras aprender y que des lo mejor de ti, que estés dispuesto. Entonces, la actitud es un factor bien importante del comportamiento humano en el trabajo. Y en mi experiencia profesional, sí les puedo decir que de verdad la actitud sí hace la diferencia en un empleado y otro. Y es una diferencia abismal. Obviamente, cuando tú tienes que tomar decisiones sobre despidos, pues te vas a quedar con la gente que tiene mejor actitud. Esas personas que siempre están dispuestas a trabajar, que siempre te van a apoyar, que están dispuestas a dar lo mejor de sí, son las personas que se vuelven fundamentales para la organización y son las personas que pues no se van a ir de la organización o no las vas a dejar ir de la organización. Tenemos otro factor que influye, que es la norma social. En este caso, pues es la presión social que perciben los individuos. Cuando tú te sientes presionado socialmente, esto tiende a cambiar tu comportamiento, ¿no? Y véanlo, cuando ustedes se sientan en un ambiente cómodo, socialmente hablando, donde están con gente a la mejor que conocen, en un medio ambiente conocido para ustedes, es mucho más fácil desenvolverse que cuando llegan a un ambiente donde se sienten presionados, donde se sienten observados, y entonces esto hace que tu comportamiento completamente cambie.
Otro de los factores es el control del comportamiento percibido, es decir, el que tú seas capaz de trabajar con tus creencias individuales, con tus creencias personales, eh, y que tengas un control emocional, una inteligencia emocional, o sea, control, manejo de emociones, es lo que va a determinar este comportamiento también. Sabemos que hay personas más ecuánimes, más controladas, que saben cómo van a reaccionar ante ciertos estímulos. Y hay personas que, por el contrario, no sabemos cómo van a reaccionar, ¿no? O inclusive reaccionan de formas que ni ellos mismos hubieran pensado que podían reaccionar así, de esa forma. La cultura es otro factor que afecta. Culturalmente hablando, sabemos que hay personas mucho más susceptibles a reaccionar ante ciertos estímulos y otras menos susceptibles. Y bueno, por último, pero no menos importante, el tema de la genética, ¿no? Muchas veces, pues, la genética podríamos hablar del famoso carácter, ¿no? El carácter es un tema genético. Y pues hay personas que tienen un carácter más fuerte que otros y esto también determina muchas veces su comportamiento. Y todo el comportamiento organizacional lo que afecta o lo que crea es un clima organizacional. El clima organizacional es todo ese ambiente que se percibe, que se vive, que se huele en las organizaciones. En el momento en que tú llegas a una empresa, inmediatamente con esa interacción con los miembros de la empresa, tú te puedes dar una idea de cómo se da ese clima organizacional. Si es relajado, si es tensionante, si es agradable, si es malo, se percibe, ¿no? Es esa energía que percibes desde el momento que entras a la empresa. ¿Qué podemos hacer para mejorar el clima organizacional? La claridad es esencial, es decir, hay que ser transparentes, hay que ser honestos, hay que comunicar abiertamente. Por eso es tan importante el tema de la comunicación. Después, pues hay que promover el reconocimiento, porque este reconocimiento pues también va a favorecer los resultados que van a obtener los empleados en la organización. Después nos dice que también que debemos invertir en el clima organizacional. Este clima organizacional, ¿se pueden hacer cosas para mejorarlo? Claro que se pueden hacer cosas, empezando por medir ese clima organizacional. Las empresas deberían hacer, y digo deberían porque no todas lo hacen, deberían hacer encuestas de clima laboral e identificar cómo están viviendo el día a día sus empleados, qué tan satisfechos, qué tan cómodos o incómodos se sienten, qué opinan de la empresa, qué opinan de sus jefes, qué opinan de la comunicación. Todo esto se debe medir y tomar acciones para mejorar ese clima organizacional. Y de verdad es increíble como cuando tú llegas a una organización, inmediatamente es algo que percibes. He trabajado, he tenido la fortuna de trabajar en empresas donde de verdad desde el policía se siente una buena vibra, ¿no? Una buena energía, te reciben con una sonrisa y toda la organización es así. Y mucho depende pues de todo esto que hemos platicado, son una serie de factores, pero también depende del que tengas a la gente adecuada para trabajar en esa organización. No todos cabemos en todas las organizaciones. Y por el contrario, hay empresas, ¿no? Donde sientes esa energía, pues no tan positiva, a lo mejor un ambiente tenso, un ambiente a lo mejor donde los empleados están temerosos, donde están enojados, donde están inclusive hasta frustrados. Entonces, todo esto afecta a ese clima organizacional. Entonces, hay que invertirle en mejorar este clima organizacional. Vamos a mejorar la comunicación interna, ya hablábamos de comunicación interna y decíamos también que la claridad es esencial. Vamos a desarrollar líderes. El clima organizacional, chicos, muchas veces depende mucho del tipo de liderazgo que se da entre las organizaciones. Si el líder realmente fomenta un clima adecuado, un clima agradable, al final todo esto se va a permear en todos los niveles. Si empezando desde la cabeza es que se tiene estos comportamientos negativos, bueno, pues seguramente toda la organización va a ser así.
Hay que identificar a personas insatisfechas y enfócate en ellas. Muchas veces pensamos, ¿no? Que como cuando tenemos personas a nuestro cargo y de pronto vemos gente insatisfecha, hasta decimos, debería estar agradecido de que le doy trabajo, ¿no? Debería estar agradecido de trabajar conmigo. La realidad es que no es así. Debes buscar, indagar sobre esos hechos que lo hacen estar insatisfecho con su trabajo y enfocarnos en esas personas. Hay que trabajar muy de cerca con estas personas porque al final yo siempre digo que estas personas insatisfechas, estas personas, una persona insatisfecha va a empezar a tener actitudes negativas e inclusive puede tener actitudes dolosas en contra de la empresa. Es esa manzanita podrida que tenemos en la canasta. Si tú no haces algo con esa manzana podrida, al final te va a contaminar todas las manzanas. Entonces, cuando tú identifiques personas insatisfechas, hay que enfocarnos en ellas y trabajar con ellas. Si esa manzana se puede recuperar, si se puede salvar, ¿no? Eh, bueno, pues entonces haz lo propio para rescatar a ese talento. Si no se puede rescatar, bueno, pues entonces deshazte de esa manzana y enfócate en conservar las demás manzanas. Hay que apostar a soluciones tecnológicas, obviamente. Ya hay muchos medios tecnológicos a partir de los cuales se pueden estar haciendo estas encuestas de clima organizacional para recabar mucho más fácil la información cada determinado tiempo. Ya ahora es muy fácil crear estas encuestas, estos cuestionarios a partir de inclusive aplicaciones gratuitas. Entonces ya no hay pretexto para no aplicar encuestas de clima organizacional. Y bueno, decíamos, cuando nosotros no nos enfocamos o descuidamos a estas personas que están ocasionando un clima organizacional negativo, pues podemos hablar de conflictos organizacionales. Y esto no es otra cosa que una discordia entre miembros de una organización. Desacuerdos que vamos identificando entre empleados, entre jefe y subordinado, entre jefes. El tema de los conflictos se puede dar en cualquier nivel y desafortunadamente, chicos, los conflictos es un dolor de cabeza para todas las organizaciones. No importa qué tan grande o qué tan pequeño sea el conflicto, tienes que actuar y resolver el conflicto. Muchos líderes, muchos jefes piensan que lo mejor que pueden hacer cuando identifican un conflicto es no meterse. Equivocados están. Lo peor que puedes hacer en un conflicto es eso, precisamente, ¿no? Ignorarlo y no meterte. O sea, tienes que actuar. Cuando ustedes identifican un conflicto, por mínimo que les parezca, por más pequeño e insignificante que les parezca, intervengan. Hay que intervenir y hay que solucionar, frenar y resolver ese conflicto. No más que resolver, ayudar a los integrantes o a los miembros del conflicto, hay que ayudar a resolver ese conflicto. Nosotros como líderes no vamos a poder resolver muchos de los conflictos, sobre todo cuando son conflictos personales, pero sí vamos a poder involucrarnos para ayudarlos a resolver ese conflicto. Hay un montón de técnicas sobre las cuales podríamos hablar muchísimo tiempo. Al final, lo importante de este tema es que sepan que los conflictos se tienen que atender y se tienen que atender inmediatamente. Entonces, jamás cierren los ojos a lo que está pasando. Dicen por ahí, no, ojos que no ven, corazón que no siente. En la organización no es así. En la organización, claro que tienes que ver, claro que tienes que estar al pendiente de qué es lo que sucede en tu organización y actuar en consecuencia. Y bueno, existen distintos tipos de conflictos en las organizaciones. Tenemos primero los intrapersonales, que son los que tienen o los que se presentan entre trabajadores por diferencias. Después tenemos los interpersonales, que son conflictos entre dos personas, pero que se pueden dar igual entre subordinados, entre jefes, entre miembros de la organización, etc. Los intragrupales son conflictos que se dan entre los grupos.
Entonces, no es solamente hablar de conflictos individuales, sino que también hablamos de conflictos grupales, ¿no? Y este tipo de conflictos es cuando un departamento ya está peleado con el otro o un área con la otra, etcétera. Y bueno, los intergrupales también, que son también conflictos de grupo que se dan dentro de las empresas. Ok, bueno, pues con esto, con este último tema de conflictos, cerramos esta unidad del curso, del programa. Y bueno, pues ahora corresponde realizar la actividad integradora número 1. Y esta actividad son 3 actividades, ahora sí que son 3 actividades en una. Estas actividades integradoras precisamente lo que pretenden es agrupar, ¿no? O trabajar como de manera conjunta todo lo que vamos abarcando durante el desempeño del curso. La primera actividad consiste en elaborar un mapa mental que describa las teorías motivacionales que revisamos durante el curso. Tienen aquí el material, si quieren hacer búsquedas por su cuenta lo pueden hacer. Recuerden que un mapa mental es una representación visual, ¿no? Organizada a través de esquemas, a través de dibujos, a través de información o figuras e información que describa lo más relevante de cada una de las teorías. La segunda actividad consiste en elaborar un mapa mental también que describa las características ahora del comportamiento humano. Estos mapas mentales son herramientas, chicos, que a ustedes les facilitan mucho el estudio, porque en una sola hoja tú puedes agrupar toda la información relevante sobre un tema. Entonces, por eso trabajamos con este tipo de esquemas. Y bueno, como tercera actividad integradora van a describir algún caso de conflicto que hayan vivido, que hayan escuchado, que alguien les haya platicado en alguna empresa, relacionado, obviamente, busquen un conflicto relacionado a recursos humanos y cómo se resolvió este conflicto. Así, en media cuartilla o una cuartilla, platíquenme, ¿no? En qué consistió el conflicto, cómo se dieron cuenta del conflicto y cómo se resolvió este conflicto. En estas 3 actividades son lo que van a integrar este apartado de su calificación que equivale nuevamente al 15% de su evaluación. Pues eso sería todo por esta semana y bueno, pues estaré atenta de sus trabajos y de algunas dudas que tengan. Estamos en comunicación por los medios ya usuales, que son los mensajes o correo electrónico, que toda esta información ya la tienen visible en la plataforma. Muchas gracias y nos vemos para la próxima.